Carmencita, por favor, presídenos en oración para dar inicio al discipulado. Padre amado, Dios de amor y misericordia, Señor. Señor, invocamos tu nombre esta noche, una vez más, dándote gloria y honra, Señor. Señor, agradecemos tu presencia. Agradecemos, Señor, tu Espíritu Santo, el cual nos guía, nos enseña. Señor, queremos también presentarnos ante ti, pidiendo perdón, Señor. Sabemos que te hemos ofendido. Pedimos perdón, Señor. Límpianos, mi Padre. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Nos acercamos, Señor, al trono de la gracia. Confiadamente, Señor. Porque tenemos entrada por medio de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Padre, queremos recibir lo que tengas para nuestras vidas, Señor. Queremos sentarnos a la mesa, Señor, y recibir unánimes y juntos, Señor, como un solo cuerpo, como una sola familia, Señor. Un grupo de tus hijos, Señor, nos presentamos ante ti. Te damos gracias, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor. Queremos más de ti. Gracias, Papito amado. Gracias porque inclinas tu oído, Señor, para escuchar el clamor de tus hijos, Señor. Damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Mana Carmen. Dios ha sido bueno y algo que hemos visto esas manifestaciones de amor. Hemos visto su gracia, su misericordia obrando. Y en medio de este discipulado hemos visto tantas cosas hermosas, hemos compartido tanto que solamente palabras de gratitud con el Señor por todo lo que el Señor nos está dando. Y no sé si alguien puede hacer un recordatorio de lo que vimos el miércoles pasado, que pueda compartir, que pueda aquí retroalimentarnos. Buenas noches. Pastor, el miércoles pasado se habló el pastor habló sobre el ministerio del maestro. ¿Sí? Igualmente, pues, es una parte muy importante el domingo, que de los 5 ministerios no significa que todos no sean importantes, pero el más importante es el del maestro. El maestro es el que lleva a la verdad de la palabra. Es el que el maestro tiene que tener discernimiento, conocimiento y sabiduría para poder enseñar la palabra. Es mi aporte.
¿Alguien más que quiera sumar? Hablo de los profetas, hablo de los pastores. El maestro ama la verdad de Dios, comprende el propósito de Dios y la misión. Nunca deja de aprender ni de enseñar. Característica la humildad, la disciplina, la formación continua. Allá por. Gracias, Sarita. Carmencita, Pastor Robertson, ¿algo que quieran sumar, añadir que Sarita haya omitido? Bueno, yo, pastor, la verdad que me sorprendo porque la verdad muchas cosas no sabía y, por ejemplo, me llamó la atención cómo se complementan los dos ministerios del maestro como el del profeta. Y cómo uno lleva la hora del Señor punto. La verdad que eso me llamó mucho la atención, pastor. Pastor Robertson, ¿algo que quiera sumar? Buenas noches para todos. Bueno, para sumar de lo que recibimos la clase anterior, el ministerio del maestro pues se complementa con los demás ministerios. Una congregación o iglesia sin maestro está cegada. Entonces necesitamos a los maestros para recibir y descubrir completamente la verdad, como lo hemos recibido en este proceso que estamos viviendo, colocando como ejemplo pues, al pastor James que tiene esa maestría para enseñar. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo después de nuestro Señor Jesucristo. Y el maestro es importante. Aprendíamos, bueno, el domingo nos resaltaban también que el maestro pues es el ministerio que mejor intercede, porque siempre está llevando a la luz de la verdad. Entonces, está sacando la iglesia siempre hacia la luz y siempre se mantiene en la verdad. Gracias, Pastor Robertson. María Cristina, Marisela, Yami, no sé si quieren sumar algo. Buenas noches, pastor, bendiciones y bendiciones a todos los hermanos. Bueno, pastor, el maestro, como usted explicó la semana pasada, es quien equipa. Y yo entiendo por equipar es, por ejemplo, un soldado cuando representa, por ejemplo, que es un soldado, me imagino que
le dan sus botas, el uniforme, su casco. Entonces, ese maestro es quien equipa enseñando, teniendo esa paciencia de que el niño aprenda la enseñanza que ese maestro está dando. Es con ese amor que Dios le entrega, en tener la paz también para esperar que el alumno entienda esa clase. Entonces, el maestro es muy importante, ¿verdad? En la iglesia, pues. El maestro, como usted también dijo, que él tiene amor por la verdad y el maestro es muy fundamental, es muy fundamental. Bueno, todos son fundamentales, pero el maestro, como usted explicó, el amor por la verdad, y es quien equipa a ese alumno que está llegando, en la cual tiene que ser llenado, y entonces él es el que, no sé si es el que tiene mala paciencia en esperar en esa persona a que entienda, pero el Señor lo ha equipado a él por el alumno. Es como usted, yo me pongo a observar porque en el otro miércoles usted explicó sobre los pastores, la semana pasada sobre el maestro. Y yo me pongo a ver las características también en las enseñanzas. Y usted, pastor, imagínese, yo le digo, wow, que el pastor lleva todas, todas, todas. Y entonces es eso, porque uno también se pone a identificar todo eso. Así como uno, pues que uno dice, ¿cómo voy bien por acá? Me gusta esto, tengo la paciencia. No, no es conmigo, no, si es conmigo. Uno se pone como que uno mismo a pensar eso. Gracias, Yami. María Cristina. Sí, buenas noches, pastores. Es una persona, pastor, que enseña, que instruye, que lo lleva a uno a la verdad y lo exhorta. Y como dijo su merced el miércoles pasado, es como el don, tiene un llamado como especial de Dios, ¿no? Para que puede exhortar a las personas con amor, lo que sea, porque nos viene a enseñar y como a formar. Entonces, para mí es como esa, pastor. Gracias, Mari. Sí, es un ministerio confrontador, pero confronta con amor y confronta con la verdad. Muy bien, Mari. Marisela, ¿algo que quieras añadir? Buenas noches, pastores. Dios los bendiga a todos. Pues no, pastor, que pues que hay características que uno ve entre lo que su merced ha explicado de lo que es el pastor y el maestro, que él con amor profundiza como la palabra de Dios, ese estudio, como con dedicación, como con respeto, buscando siempre a que nosotros entendamos la verdad. Está capacitado para explicar claramente, pues que yo digo que pues como la palabra lo dice, no es tiene ese don ministerial, porque pues por eso es ministerio de maestro, como explica complejamente la palabra, es de las dudas, escudriña para poder hacer entender a los que estamos aprendiendo o a la iglesia la palabra que quiere dar. Tiene paciencia para enseñar, tiene mansedumbre, tiene su testimonio de enseñanza que tiene el maestro. Yo analizaba, pastor, que es como profundo, detecta rápido los errores de las doctrinas. También yo creo que el maestro también protege la iglesia del engaño, de que no vengan a tergiversar la palabra. Y pues yo digo que el maestro tiene un llamado profundo, porque no solo transmite la información, sino que también forma el carácter de los cristianos. Esa es mi aporte, pastor.
Gracias, Marisela. Sí, gracias a todos. Muy, muy importantes sus aportes. Hoy vamos a entrar a revisar el ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico, probablemente este es uno de los ministerios más amados, más aceptados, menos complicado, que tiene siempre las puertas abiertas en las congregaciones. ¿Quién no ama a los evangelistas? Un ejemplo, a Yamilé, allá en Venezuela se la quieren llevar para las iglesias para que vaya a evangelizar allá. ¿Por qué? Porque es un ministerio muy querido por la iglesia. Pero también es uno de los ministerios que más ha perdido su forma. Es uno de los ministerios más prostituidos. Difícilmente hoy día uno puede encontrar un ministerio evangelístico genuino. La gran mayoría de ellos se ha comercializado, se han vulgarizado, son usados simplemente para reforzar ese sentimiento que estamos ganando las naciones, pero sin fruto, no hay consistencia. A largo plazo es un ministerio que todos sienten la libertad. ¿En qué sentido? Que tienen derecho a modelar, de sacar sus propios estilos de evangelismo. Por eso vemos lo que dice la Biblia, que el evangelio de Cristo es vituperado por causa de este tipo de personas que empiezan a inventar unas cosas extrañas, unos métodos extrañísimos de evangelizar, que uno dice, esto está fuera de contexto, esto no está en la Biblia, y con el argumento que es revelación, que Dios les reveló que tenían que darle una cachetada a la gente, que tenían que darle una patada, y unas cosas extrañas que uno ve por ahí que uno dice, Dios mío. Entonces, en este ministerio evangelístico, las personas creen que tienen derecho por decirlo de esta manera, de inventar su propio estilo. Usted no va a ver dos ministerios evangelísticos que trabajen iguales. Todos se sienten con la libertad de meter la mano en ese ministerio, de cambiar, de poner, de quitar, que se quitan el blazer, el traje y lo tiran y todo eso. Y en la práctica hoy día, si bien es cierto, es uno de los ministerios más amados, es uno de los que ha estado vigente muchísimo tiempo. Mucho tiempo, pero es uno de los menos eficaces. Recuerden que hablábamos de ministerios de alcance, ministerios de equipamiento. Ahora, hay dos perfiles de evangelismo: el evangelismo masivo y el evangelismo personal. Y algo que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos recuperar la esencia bíblica y práctica del evangelista genuino. Y aunque es amado y aceptado, hay un problema actual, que está devaluado, está comercializado y es muy superficial. Ahí hablamos del evangelismo masivo. Ahorita profundizamos un poco más en cuanto a esa parte. Entonces, se debe recuperar su esencia bíblica y práctica. Vamos a ver un breve diagnóstico y hablar acerca de este ministerio. O sea, que hay dos perfiles de evangelismo: el masivo y el evangelismo personal. Y se van a dar cuenta ustedes que el que menos frutos ha rendido ha sido el evangelismo masivo. Y usted dirá, no, pero si en una campaña o en un evento se ganaron 10,000, 5,000 personas y eso todo el mundo pasó allá para que oraran por ellos. Pero a la hora de la consolidación de los creyentes, siempre va a haber una crítica constante. Entonces, muchas veces se levantan los cañones, la artillería en contra de los pastores, en contra de los maestros, que no saben consolidar, que perdemos a los que hemos ganado,
pero en el fondo es que ha sido tan diluido el evangelismo que no sé realmente si se ganó algo. Ahora, si nos ponemos a pensar, un ejemplo, cuando Pedro predica, es una explosión de evangelismo. El apóstol Pedro es algo impresionante y es evangelismo masivo. Cuando estuvieron con Jesús, era un evangelismo personal. Jesús evangelizaba de tú a la mujer samaritana, a Zaqueo. Vemos que Jesús hace un evangelismo personal. Ahora, cuando estuvieron después del libro de los Hechos, cuando estuvieron los discípulos en esa primera manifestación del Espíritu Santo, o sea, abiertamente a toda la comunidad, fue el evangelismo masivo. Pero fue tan delineado ese proceso que la gente que entró por la puerta de evangelismo se quedó. O sea, ahora, lo digo de esta forma. Ciertamente, cuando el evangelismo está bien hecho, aunque no hay un buen proceso de consolidación, las personas que nacen de nuevo se quedan en la congregación. Entonces, cuando el apóstol Pedro hizo un sermón y se ganó 5,000 personas, esas 5,000 se quedaron. Sí me hago entender, ¿cierto? Sí, pastor. Pero cuando el evangelismo está muy diluido, necesita de muchísimas prótesis, o sea, muchas ayudas para poder trabajar. Ahora que hay que llamar a la gente, que si no se llama de 2 días a 3 días ya se pierden, que bueno, que es nuestro error porque no los llamamos, que fue el error del pastor que no llamó a los que se ganaron, ahí le dieron las tarjetas de evangelismo. Entonces, analicemos algo. Cuando una persona nace de lo alto, esta persona va a buscar la vida por cualquier canal. O sea, él va a ir a la congregación y si no es allí en ese, él busca otra que le quede cerca, pero esa persona que realmente nació de nuevo, o sea, por cualquier medio, va a llegar. Pero si no nació de nuevo, sí necesita constantemente promotores de evangelio, promotores de belleza, promotores de evangelio, que vayan y le vendan el producto, les muestren las ventajas, que lo patrocinen, que le den para los pasajes, que aquí, que allá, y mire que nuestra iglesia sí es esto, que nuestra iglesia sí es lo otro, y empiezan a ver allí unos patrocinadores bien, bien difícil. Entonces, en ese proceso, uno de los ministerios más devaluados, si no el más devaluado, es el evangelístico, porque ya lo hacen por dinero, que si lo invitan a predicar, que con milagros o sin milagros. Y, o sea, lo digo de pronto de mi experiencia, porque a mí me han llegado personas que dicen que son evangelistas, que esto, que lo otro, y para que yo les invite a la congregación, pero tienen algunos requisitos, tienen algunas exigencias. Y pues yo quiero mostrarle algunos rasgos característicos de lo que la palabra dice que es el ministerio evangelista. Y vamos a ver allí la ficha técnica de lo que es el evangelista. Característica dominante, ahí como lo pueden ver en la imagen, es la fe. Si un evangelista no tiene fe, pues obviamente no es evangelista. Tiene que buscar ubicarse en otro ministerio. ¿Cuál es la especialidad? El entendimiento de los tiempos. ¿Cuál es el rasgo dominante? La misericordia. ¿Cuál es el don central? Señales y milagros. ¿Cuál es el recurso recurrente? Autoridad.
¿Cuál es la carga por la iglesia? La acción. Usted siempre está viendo que los evangelistas que quieren salir a evangelizar, que hacer campaña, que hacer en el parque, que hacer esto, que llamar a los hermanos, que irlos a buscar, que entonces siempre tienen esa carga por la iglesia, siempre quieren estar accionando, moviéndose. Vamos a ver algunos rasgos distintivos. El que tiene el ministerio, no el don, sino el ministerio, vive en evangelismo como estilo de vida. Actúa por impulso del Espíritu Santo. Se mueve en misericordia y servicio. Otro rasgo distintivo, exhibe la cruz de Cristo. Tiene una obediencia radical, como por ejemplo Felipe y el etíope. Una historia que está ahí en Hechos capítulo 9. Se preocupa por el seguimiento de nuevos creyentes. Ahora, el don de evangelismo versus el ministerio evangelístico. Los que tienen el don, todos pueden evangelizar. O sea, toda persona que tenga el Espíritu Santo tiene ese deseo de evangelizar porque tiene el don. Pero el ministerio, ya de oficio, tiene una carga permanente. Siempre está respaldado por señales, autoridad, misericordia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, pastor. ¿Algo que quieran sumar? No sé si tienen alguna duda, una pregunta hasta el momento. No, pastor, todo está muy explicado. No, señor, todo está bien clarito, pastor. Ok. Entonces, ahí vemos en la ficha técnica que la característica dominante de este ministerio es la fe. Lo que hace el evangelista, que sea realmente un evangelista, es ese don extraordinario de fe que tiene justamente, o sea, y es lo que utiliza para poder proyectar su trabajo ministerial. ¿Cuál es la especialidad? El entendimiento de los tiempos. Él sabe, se entiende los tiempos, él sabe que no puede cosechar a no ser que el trigo esté maduro. Entonces van a darse cuenta ustedes que un elemento bien interesante y, y quizás algunos, obviamente hay algunos vacíos, hay algunos huecos, como por ejemplo en el ministerio apostólico. Cuando en una iglesia tradicional y bueno, cuando no hay, digamos, esa experiencia de tener un apóstol de oficio, pero cuando está el ministerio evangelístico, eso es impresionante. Ahora, ¿en qué iglesia no se han hecho actividades evangelísticas? Nosotros hemos hecho en cantidad que el Evangecubo, que el evangelismo de 3x3, que evangelismo al parque, que evangelismo. Y es algo que hemos visto. Y han habido muchos procesos, incluso
cuando la asociación de pastores se coordina para traer un evangelista de afuera. Y ahora quiero formularles una pregunta muy sencilla. En todas esas experiencias que hemos tenido, que hemos participado de estos procesos, ¿alguna vez ustedes conocieron un evangelista que venía con una comprensión de tiempos? Como por ejemplo, un evangelista de oficio conoce el tiempo. Este es el lugar, este es el tiempo y da la razón específica. Es el tiempo de hacer este evento por esto, esto y esto. Un ejemplo, digamos un ejemplo. No, hay que hacer un evento evangelístico. Un ejemplo, vamos a salir a las calles y vamos a repartir folletos y vamos a evangelizar porque vienen los carnavales y toda la iglesia debe salir a evangelismo. Entonces, está entendiendo que viene una temporada de carnaval y que se necesita evangelizar. Entonces, digamos, un evangelista de oficio dice, no, debemos ir, un ejemplo, al Parque de Bolívar, que ese es el punto estratégico, o debemos ir allá en la Avenida del Ferrocarril, con Avenida del Río, porque allí es donde pasa el mayor número de carros y qué sé yo. Entonces, y sabe el sitio, el lugar, y es el tiempo y da detalles de todo esto. Ahora, cuando un evangelista entra a un lugar antes de tiempo, lo único que hace es quemar el campo. ¿Y qué va a pasar si se trata de cosechar algo antes de tiempo? Cuando se trata de cosechar antes de tiempo, se pierde ese fruto, porque no se puede tomar, porque no está maduro, no es el tiempo. Entonces, necesitamos ajustar lo natural a lo espiritual. Es imposible que tengamos una buena cosecha si no sabemos entender el tiempo en el cual Dios ha madurado, hay un determinado fruto para poder recolectar lo propio y lo propio pasará en los cultivos de uva, en los cultivos de café, o sea, tienen un tiempo. Entonces uno ve muchas personas que dicen, no, pero es que las almas se están perdiendo. O sea, siempre se van a estar perdiendo, pero es el tiempo. Dios ha tenido un trato con esa persona. Dios está llamando, está convocando. No, pero es que tenemos que salir a evangelizar. Les hago una pregunta. Cuando, cuando Dios le hace el llamado a Moisés y que lo manda 40 años para el desierto, el pueblo estaba clamando, pero todavía no era el tiempo. Y después lo manda otros 40 años más, y ya serían 80 años. Y Moisés 80 años en el desierto para poder sacar el pueblo. Y cuántas personas no murieron, pero no estaban preparadas. Entonces hoy yo encuentro unas personas que dándose golpes de pecho, que tienen que salir. No, cuando una persona, Dios la está llamando, esa persona busca un lugar donde congregarse, busca un lugar donde reunirse, llega a la casa del pastor o llega donde conoce que aquella persona es cristiana o Dios le muestra en sueño, en revelación y la persona va al lugar. Pero debemos entender los tiempos. Algo que nosotros hacemos como congregación cuando entendemos que es el tiempo de evangelizar. Nosotros tenemos un tiempo de intercesión. ¿A qué personas debemos ir? ¿A qué personas debemos ir? ¿Cómo debemos ir? ¿Cuál es el diseño para llegar a esa persona? Pastor Robertson, que tú que has estado en varias etapas en varios procesos de evangelismo, ¿cómo se hace el evangelismo con los niños, con los adultos? ¿Cómo es ese proceso? Compártenos un poco, por favor.
Bueno, con los niños es diferente. Nosotros a finales del año pasado se hizo una convocatoria, bueno, al principio de año se hizo una convocatoria bastante grande. Tuvimos aproximadamente unos 65, 66 niños que asistieron a un evento donde se iban a entregar unas cajitas de regalo. Pues los niños, asistieron muchos niños, pero con el pasar de las semanas, esos niños no quedaron pocos, quedaron 12, 13 niños. Cuando ya pues llegó el invierno, quedaron solamente 3. Y de esos 3, pues en Ondas del Caribe, que es así el más relevante, los niños empezaron a orar y empezaron a llegar otros niños que estaban esperando que alguien les notificara que el grupo pues había reiniciado nuevamente. Entonces ahí nos damos cuenta que de esa manera no salimos de pronto como lo hacíamos en otros momentos que lo hicimos con los adultos, porque en años atrás recorrimos barrios y los evangelizamos en 2, 3 horas, pero con los niños ha sido totalmente diferente. Ha sido orar y porque el Señor nos lleve a ese niño realmente al escogido. Y los niños que están ahora, que están asistiendo, son los que estaban ahí esperando que alguien les fuera a decir, ya iniciamos. Entonces ahí vemos cómo el Señor, cómo trabaja el reino. No es porque nosotros vamos a salir y hacer un gran evento y pueden llegar cientos de niños, pero realmente no viven el proceso. Así mismo sucede con los adultos. Los adultos en un llamado llegan muchos, pero no son los escogidos. Entonces es más fácil evangelizar en el espíritu, orar, interceder, y uno no se desgasta tanto. Eso también pues este año se está aplicando con los otros grupos, porque el grupo Ondas del Caribe fue el prototipo, por decirlo de esa manera, y lo aplicamos, lo estamos aplicando en Ondas del Caribe nuevamente, lo estamos aplicando en Luis R. Calvo 1, Luis R. Calvo 2, y ha sido efectivo. Luis R. Calvo, donde la señora Neida, pues el primer día llegaron 5, y con esos 5 oramos para que el Señor nos llevara a los mismos niños, a los niños que el Señor tenía escogidos, y despertar a los niños pues que estaban escogidos en su espíritu, para que despertaran y retornaran al grupo y llegaran nuevos. Entonces a día de hoy, de esos 5 pues tenemos 20. Entonces así mismo ha sucedido en Ondas en Luis R. Calvo, que empezaron con 2, con 3 y ya van en 6. Entonces esa es la manera con que se está trabajando con los niños, la forma de evangelizar. No nos van a ver con un megáfono o un micrófono, sino direccionados más en el espíritu que por salir a la calle o tocar las puertas. Gracias, Pastor Robertson. Ahora, cuando se revisa el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que Él no recorrió todas las regiones, sino que Él tomó el tiempo de ir a ciertos sitios, de subir aquí, de ir por allá, de entrar por acá,
O sea, había una dirección en qué lugares que él estaba visitando. Entonces, ¿cuál es la especialidad del evangelista? Entendimiento de los tiempos. Entendimiento de los tiempos. Jesús dijo, miren, los campos están listos para la siega, para la cosecha. Y es ahí cuando necesitamos que el Señor envíe a los segadores, a los evangelistas. Y el rasgo dominante, lo que va a estar detrás de toda esta acción que tiene el evangelista, es el espíritu de misericordia. Es el espíritu de misericordia que tiene el evangelista. Y es una persona sumamente sensible. Bajo esta óptica, un evangelista de oficio no va a ser solamente el que toma un megáfono y va a la plaza y, o sea, él va a ser a la persona que está recolectando ropa para dar a la gente pobre, va el que está recogiendo mercados, el que está mirando cuántos niños hay acá para darles comida y siempre va a estar ahí activo, cómo ayuda a los niños y el ministerio de evangelista, o sea, no está solamente dedicado a repartir folletos y en hablar, o sea, es una persona que tiene una dinámica de vida eh, eh, que está más enfocado afuera de la iglesia. O sea, el evangelista no depende de la iglesia para hacerlo, es una persona que está constantemente en este proceso, que entró allí a un vehículo y ya se montó en el autobús y ya tiene unos dulcecitos para darle a los niños de la calle y va a la casa y tiene cajas, cosas para dar, porque tiene ese espíritu de misericordia que es su rasgo dominante. Ahora, si tú te encuentras con un evangelista y este evangelista si ve que no puede funcionar dentro de la congregación, o sea, cuando uno le pregunta a una persona, un ejemplo, ¿tú qué ministerio tienes? Evangelista. Y dice, ay, yo también soy evangelista, pero lo que pasa es que allá en la iglesia no hacen evangelismo. ¿Usted cree que un verdadero evangelista o un evangelista de oficio va a pedir permiso a la iglesia? Por favor, o sea, eso no es un evangelista para nada. O sea, yo quiero algo que entienda algo importante. O sea, la vida de Dios no se puede encapsular. La vida de Dios no depende de las autoridades de la iglesia. Cuando una persona tiene un ministerio, no va a poder reprimir, no va a poder reprimir esa vida de Dios que está en esa persona. O sea, el ministerio le impulsa a hacer cosas, a, a vivir. Y un evangelista de oficio no necesita que la iglesia organice un evangelismo anual. O sea, sí me hago entender. Le pongo un ejemplo, digamos, el caso de Yami. O sea, Yami, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia allá en Venezuela y la experiencia acá cuando estuviste acá en Colombia, en Santa Marta. Bueno, pastor, mi experiencia en Colombia, cuando conocí al Señor, em, pasé muchos procesos. Recuerdo cuando vivía en arriendo y estando al día con el arriendo, pues un momento u otro el Señor me desocupa. Y una de las cosas, como yo extranjera, siempre nos cuidamos de la calle, de cualquier persona, porque imagínese, uno expuesto a tantas cosas, siempre nos guardábamos. Y yo le decía al Señor, ¿cómo, Señor, si nosotros nos hemos portado bien? Pero no entendí ese tiempo de Dios que me estaba moviendo de esa casa a llevarme a un lugar, ¿verdad? Y una de las cosas, cuando yo busqué de Dios, recuerdo que usted me hizo una pregunta que me dijo que porque a mí me daba miedo
al pasar cuando había un grupo de personas. Y yo le decía, usted, pastor, me da miedo, no me gusta, o sea, si era de no pasar, no pasaba. Pero cuando Dios me movió de ese arriendo a ese lugar, era porque ahí sí me tocaba pasar. Y yo le decía, Señor, pero no entendía el tiempo de Dios. En ese entonces, cuando llegué en Luis Henry Carbo, yo guardadita en el arriendo que pudimos encontrar, veía muchos niños que subían, que bajaban, que esto, que iban a la tienda, llegaban. Y yo decía, Dios mío, Señor, mire esos niños cómo se mueven para allá, para acá, no los llaman, no los guardan, no están en su casita, mira esto, mira aquello. Yo haciéndome muchas preguntas. Y ahí fue donde escuché la voz de Dios que me decían, o sea, que había que hacerle como un llamado a los niños, darle ese amor, esa entrega, invitarlo a una reunión, a un compartir su palabra, a un refresquito, una galletica. Y empezamos, que hablamos con usted, y empezamos con los niños pequeños, fue subiendo la profe Idania, el profe Jan, y usted que iba. Bueno, los niños estaban allá en Luis Ricardo. Recuerdo cuando Engelbert llegó chiquito a escuchar la palabra del Señor. Y ahí, bueno, el grupo de niños fue creciendo, y hasta que se pudo ver ese amor en Dios, porque hubieron niños que se bautizaron, ya uno tiene su ministerio, los papás de esos niños se bautizaron, conocieron del Señor, abrieron el corazón al Señor. Bueno, al venirme y retornar a Venezuela, al llegar acá, imagínese, es como que usted esté vestido de blanco, pero si vas a pasar por una laguna de agua y está sucia, debes de pasar sin mancharte. Yo decía, Dios mío, Señor, ¿dónde estoy? Pero ajá, tengo una casa, tengo mi mamá, tengo mi papá, parte de mi familia, ¿qué hago? Siempre con la dirección de Dios. Es como usted dice, nosotros nos movemos bajo autoridad. A veces las personas acá en el mundo ven las cosas como que normal, no pasa nada. Sí, sí pasa algo. Nosotros no podemos hacer y llegar a esos límites donde ellos están, porque no podemos. A veces te ven como que, ay, no, esta sí es así, o ella es perfecta, o ella no peca, o ella es santa. No es eso lo que las palabras que te puedan decir, sino que nosotros debemos honrar a Dios y no hacer ciertas cosas que a él no le gustan. Hasta ahí es el límite de nosotros, o sea, esa autoridad en la cual nosotros nos movemos. Entonces, pastor, empecé con una colaboración en una escuela donde una maestra había fallecido, no mandaban el recurso para esos niños y me pidieron el favor de tratar a los niños en escuela. Y empecé, pastor, primeramente orándole al Señor, guiando, y la palabra del Señor me decía que mirara cuántas semillitas me entregaban en las manos, en la cual ellos, ¿verdad?, necesitan de la palabra del Señor, saciarse de la palabra. Y empezamos, pastor, a orar con los niños en escuela, le daba su clasecita, eran niños de 4º grado. Y ahí empezamos, pastor, a orar, a dar palabras. Pastor, son 2 años que tengo ahí. Y en esos 2 años, en esa escuela, celebraban la misa, celebran en la Semana Santa con misa, con yeso, con cosas que ponen. Pero en los 2 años que he estado, pastor, gracias a Dios, no han llevado sacerdotes a celebrar eso, no lo han llevado. Y la directora siempre dice, han pasado 2 años y no hemos podido organizar esto. Y yo en mi mente, gracias Señor, toda la gloria y la honra es para ti, porque al único que debemos honrarte es a ti, no hacer cosas que a ti no te gustan, cosas católicas. Y son cosas que el Señor ha ido marcando como respuesta a que sí, el respaldo de Él está con nosotros. Y pastor, lo más bonito es que cuando tú pasas, te dice, ahí va la profe, viene un niño, te da un abrazo, sin saber las circunstancias que ellos están viviendo en su hogar. Y es ahí donde Dios te da una palabra, porque nosotros somos vasijas vacías, donde en la cual Él nos llena para darle esa palabra a la persona en la cual necesita en su tiempo o en el momento que ellos están pasando. He recibido muchas palabras contrarias, pastor, pero gracias a Dios y a usted que nos enseña que nosotros tenemos que discernir quién es el que habla. Y ahí es donde uno se da cuenta, pues no es fulano de tal,
uno decirle quién es, y uno pues está en ese tiempo de que vamos a orar por esto, y uno ora. Por ejemplo, hemos tenido testimonios de niños, pastor, que voy a tratar de hacer como unos videos, ¿verdad? Como testimonio de niños en los grupos que hacemos acá los viernes. Han dicho testimonios en la cual ellos han orado y el Señor le ha respondido. Y papás colaboran con Refrigerio a darle compartir a los niños porque sienten esa respuesta que han llegado a sus hogares sin saber que sus hijos vienen y oran acá. Y cuando los niños escuchan en su casa, no, que resolvimos esto, gracias, y el niño habla. Yo en la casa de la profe oramos esto, y ellos quedan mirándose y vienen y hablan conmigo, con los ojos aguarapaditos y todo eso. Y yo le digo, bueno, en Jeremías 33, versículo 3 dice, clama a mí, yo te responderé y te van a mostrar cosas grandes que tú no conoces. Pero si tú no le clamas a Dios, ¿cómo Dios te va a responder? Tu hija ha venido a una oración, le entregó al Señor esa petición y Dios le respondió, en la cual ustedes como adultos son los responsables de la situación que estaban viviendo. Y ellos entran como ahí, empieza a darle una clase a los papás. Pero el tiempo de Dios es perfecto, pastor. El Señor sabe qué palabra le vamos a dar a cada uno de ellos según lo que estén viviendo en sus hogares. Y son cosas muy bonitas que uno vive. A usted le comenté sobre lo que me hicieron, lo que me dijeron para julio, ¿verdad? Es una actividad. Yo me halago mucho porque ellos dicen pues que toman más el amor, la paz, ¿verdad? De que uno le hace entrega a ellos y en la cual ellos se dan de cuenta, pues. Y lo otro es que al pastor Robertson, pues como usted dijo al principio, muchas iglesias acá sí me han dicho que trabajé con niños, que porque a mí me llegan muchos niños, me abrazan 3, me abrazan 10, me abrazan 8, me dan un caramelo, me dan un chocolate, entonces me han hecho propuestas, pero no, pastor, eso no es así, ellos quieren de una vez, no, ellos no. O sea, yo le explico a ellos, yo les digo, no, es que yo no puedo. Y no, incluso me han dicho, no, mira, te hacemos esta oferta, sí, trabaja. Yo le digo, no, no se preocupe, gracias, pero no, ya yo estoy trabajando aquí en un grupo con mi iglesia, Nación Grande, y ellos quedan como que, bueno, ya sabe, pero no, pastor. Es eso, pues, lo que le puedo compartir. Gracias, Yami. Entonces, mirando la ficha técnica, vemos el rasgo dominante, que es ese espíritu de misericordia, esa sensibilidad profunda hacia la necesidad humana. Usted se encuentra con evangelistas, mira que hay que hacer esto, entonces lo están llamando no constantemente, pastor, mire que yo fui, que ni siquiera se piden recursos, sino que, no, pastor, mire que yo fui, que por allá me dieron una ofrenda o por allá me llegó una ayuda y se le consiguió ropa a esta persona, se le consiguió comida. Entonces, vemos, digamos, ese rasgo dominante. El don central del evangelista son las señales y milagros, sanidades, liberaciones, prodigios que acompañan la predicación. Entonces, cuando yo les he dicho en muchas ocasiones que los milagros son para los inconversos, estoy tratando, digamos, ese tema, o sea, los milagros son para aquellas personas que no creen. Entonces, Dios va a utilizar ese milagro, Dios va a utilizar ese milagro para que las personas crean. Si no creen por la palabra, creerán por las señales. Pero el verdadero evangelista es alguien que ese don, esas señales, esos milagros, la sanidad, la liberación, enfocan a las personas hacia Cristo, no para ellos volverse más pomposos, más importantes, eh, y se salen totalmente de contexto. Ahora, ¿cuál es el recurso recurrente? La autoridad. O sea, difícilmente uno se va a encontrar un evangelista que no le guste el tema de la guerra espiritual. O sea, un evangelista que no le guste la guerra espiritual, o sea, no tiene sentido porque diariamente está confrontando la tiniebla.
Entonces, el recurso recurrente es la autoridad. Esa palabra autoridad es una palabra firme que desarma incluso a los más rudos. O sea, hay personas que uno dice, no, mira, no, hombre, que esas personas son muy duras, pero uno manda un evangelista y eso dice, no, ven acá, esto, lo otro. Mire, yo conozco, hay un joven, lastimosamente, está perdido en las drogas, pero eso es un evangelista impresionante. O sea, yo lo veía a él en acción y él llegaba a un parque y llamaba a toda esa gente, vengan, caminen, síganme todos. Y literalmente se paraban ahí que estaban jugando fútbol de esto se los llevaba para la iglesia, se los llevaba para el grupo, o ahí o le prestaban o le prestaban atención de lo que le estaba diciendo. Y es algo tremendo porque tiene, digamos, esa palabra de autoridad. Entonces él después me decía, él se reía, decía, no, no, pastor, mire, él decía, yo me siento así como Jesús. Porque le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, síganme. Y yo le digo a la gente así, síganme, y la gente lo sigue. Entonces está, digamos, esa palabra de autoridad. Ahora, ¿cuál es la carga por la iglesia? La acción. Siempre hay un dinamismo constante, hay una iniciativa, hay un impulso hacia la obra. Entonces, esa es la carga por la iglesia. Y los rasgos distintivos que ya lo mencionamos. Entonces, viven evangelismo como un estilo de vida, no como un evento aislado, ¿no? Que no hay que evangelizar porque en la iglesia no han organizado un evento de evangelismo, ¿no? No necesita un evento para evangelizar. No depende de campañas organizadas por la iglesia. Actúa por impulso del Espíritu Santo. Se mueve en misericordia, o sea, siempre va a haber una ayuda tangible. Va a siempre estar sirviendo a los pobres, a los niños, a las personas necesitadas. Se mueve en misericordia y servicio. Siempre va a estar exhibiendo la cruz de Cristo. Incluso yo he visto evangelistas que llegan a otras naciones y no entienden el idioma y las multitudes responden. Yo tuve la oportunidad, bueno, yo sé que algunos tuvieron la oportunidad de ver a Billy Graham. O sea, Billy Graham era una persona que no brincaba, que no hacía mucho ruido, que no hacía muchas cosas. Y él hacía el llamado, de la gente le llamaban en los estadios, la llamada de las gradas y la gente bajaba, o sea, sin tanto show. Y siempre estaba exhibiendo a la cruz de Cristo, o sea, como señal de arrepentimiento. O sea, las multitudes siempre van a responder. Otro rasgo distintivo del evangelista es que tiene intimidad con el Espíritu Santo para discernir el cuándo y el dónde. Tiene una obediencia radical. Es capaz de dejar todo por atender a una sola persona. Y de pronto usted ve que, mire, yo conocí en Maicao un señor que no sabía leer, o sea, no sabía leer. Y eso para él no era un impedimento. Y él vendía, allá en Maicao él vendía chancletas, él era comerciante, no sabía leer, y él era comerciante. Entonces él llegaba y llamaba a la gente. Entonces él tenía ahí un Nuevo Testamento, tenía una Biblia. Y le preguntaba, mire, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Entonces él oraba, entonces él me decía, vea, hermano James, mire que tuve esta experiencia allá en el mercado con estas personas y el Señor me mostró un versículo y yo lo rayé con un lápiz de color, pero yo no sabía qué decía. Entonces yo llamaba a las personas que el Señor me guiaba y le decía, mira, ¿qué dice aquí? Y las personas le leían. Entonces, cuando la persona le leía, él los evangelizaba con ese texto y las personas se ponían a llorar, se quebrantaban y eso era algo
impresionante. Y él dejaba de trabajar, había una obediencia radical, dejaba de trabajar por evangelizar. Entonces hay un ejemplo bíblico, Felipe y el etíope. Dice que el Espíritu le habló a Felipe y acércate al carruaje, y él dejó lo que estaba haciendo y se acercó al carruaje y empezó allí a evangelizar el etíope. El evangelista se preocupa por el seguimiento de los nuevos creyentes. O sea, así evitando que las personas recién nacidas, que han nacido de nuevo, vayan a tener una muerte espiritual prematura. O sea, vayan a tener un aborto espiritual, diciéndolo en esas palabras. O sea, porque cuando un bebé está recién nacido y se abandona, pues está muy frágil, está muy débil y puede morir o puede caer en un lugar que no es el indicado por Dios. Por eso hay muchas sectas, muchas cosas. Miran cuando hay un evangelismo, y ya cuando uno evangeliza a esa persona, entonces empiezan a visitarlos. Qué cosa tan tremenda. O sea, nunca se llegan a esa persona, pero ya cuando empiezan a congregarse, que ya uno los ha visitado, que uno los ha evangelizado, entonces empiezan a visitarlos con sus doctrinas raras, con sus cosas raras. Sí, sí me hago entender, ¿cierto? Sí, señor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran sumar? Incluso dentro de ese equipamiento que tiene el evangelista, tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Entonces muchas veces piensa que son profetas. Entonces por eso estamos dando toda esta ficha técnica para que vayan repasando, vayan mirando para ver si son evangelistas o son profetas. Aunque el evangelista tiene un don de profecía muy fuerte, tiene una palabra de ciencia, una palabra de revelación impresionante. Ahora vamos a ver la diferencia entre el don de evangelismo y el ministerio evangelístico. El don de evangelismo, cuando hay un don de evangelismo que cuando una persona ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, todos los creyentes, todos los que creen en Jesús, que han nacido de nuevo, pueden evangelizar, o sea, compartir las buenas noticias, compartir la fe, ganar a personas. Todos pueden evangelizar. Pero el ministerio, esas son las personas que tienen el don, pero el ministerio evangelístico, esto implica una carga permanente. Hay señales, hay milagros, hay misericordia, hay autoridad, guerra espiritual, hay acción. No todos lo poseen, pues requiere un llamado y un equipamiento especial del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta entre el don de evangelista y el ministerio? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran sumar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, pastor, todo está bien claro.
Bueno, pastor, le quiero comentar algo que el Señor ha compartido conmigo, que siempre me lleva a hablarme, por ejemplo, con mi mano, en el sentido de que en los 5 dedos que tenemos el dedo del medio, que es el corazón, ¿verdad? Que cuando nosotros ponemos los 4 deditos así firmes, pues el del medio es el que tiene es el más alto. Y el Señor siempre me habla que esa soy yo, pues, en el sentido que tiene el dedo de corazón es el que tiene la mirada más alta, que tiene la visión más alta que los otros deditos no pueden ver. Y yo le digo, Señor, pero ¿cómo así? Le hago preguntas, Señor, háblame. Entonces me dice que ese dedito soy yo, el evangelista, que puedo mirar, puedo llegar a donde está esa persona, ¿verdad? Para decirle sobre la palabra, donde en la cual uno lo trae. Ah, ok, le digo yo. Entonces me muestra como el chiquito, ¿verdad? Es el maestro. Y el anular, que es el pastor, es del compromiso. El del medio, que es el corazón, el evangelista. Y el índice es el profeta. Y pues cuando nosotros cerramos los 4 deditos, que el chiquitico abraza los 4 dedos, me dice, ese es el apóstol. Y yo, wow, Señor, le digo. Y él me entrega el dedito del medio. Me dice, tú eres el dedito este del corazón, donde tienes que, o sea, lo que nos entrega a que nosotros le llevemos la palabra a todo aquel, porque tenemos esa visión de alcanzar hasta donde están esas personas para impartir su palabra. Era eso que le quería compartir. Gracias, Yami. Sí, cuando miramos el dedo corazón, pues vemos que es uno de los dedos más largos, por lo tanto tiene más alcance. Y cada dedo de la mano tiene su compromiso. Después que hablemos del apóstol, ya cuando hablemos del tema del apóstol, nos vamos a dar cuenta que un apóstol puede manejar todos los ministerios. Un apóstol puede ser maestro, pastorea. Un apóstol puede evangelizar porque tiene una palabra de autoridad. Un apóstol se mueve también con ministerio profético. Entonces, así como el que decía Yami, cuando se cierra la mano, pues el dedo pulgar o el famoso gordito puede abrazar todos los ministerios, puede tocarlos todos. Pastor Robertson, no sé si quiere sumar algo, decir algo. No, pastor, todo muy, muy clarito, muy acorde y abiertos a recibir más de parte del Señor con el ministerio de evangelista. Bueno, podría sumarle a la experiencia que he tenido de trabajar con las evangelistas de la casa, que se complementan muy bien con el ministerio del pastor. Sí, ahí vamos. Gracias, Pastor Robertson. Ahí vamos tomando nota. Si somos evangelistas, si somos maestros, si somos pastores. Después vamos a
a tocar el tema profético. Eso es impresionante. El del apóstol, pues vamos a tener varias sesiones para hablar del ministerio apostólico y se van a dar cuenta muchas cosas. Entonces cada quien va tomando nota, va orando y va allí evaluando el llamado de parte de Dios. Carmencita, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera sumar? Bueno, pastor, para contarles un poquito, mi papá, mi mamá conocieron al Señor así en una campaña evangelística y de ahí empezaron en la iglesia, así que doy gracias a Dios por esos evangelistas. Quería comentarle un poquito eh, que creo que es muy importante también tener un oído sensible al espíritu cuando, por ejemplo, tenemos que hablarle a alguien, evangelizarlo. Me pasó una vez que salía de un consultorio médico, junto conmigo salió una señora que ni nos conocíamos, pero charlamos, hablamos 5 minutos ahí afuera. Y cuando nos íbamos a despedir, bueno, le dije, señora, hasta luego, qué sé yo, pues. Y nos despedimos. Y cuando di la vuelta a la esquina, siento que me dice, todo muy lindo, pero no le hablaste de mí. Ahí nomás me di vuelta y la busqué a la señora y le hablé del Señor. Y pasó que cuando estábamos orando en medio de la calle, descendió una paloma. Y yo le mostré a la señora, mire esa paloma, le dije. Y era tan raro porque era un lugar tan transitado, muchos autos, mucho ruido, y que desciende una paloma ahí. Y bueno, y mi recomendación fue esa, ¿no? Que busque una iglesia, que se congregue. Y eso porque yo ya no la iba a ver allá, pero fue muy impresionante. Y por eso digo, creo que también uno tiene también que tener oído para escuchar al Espíritu, ¿no? Porque a veces también queremos evangelizarle a una persona a la fuerza, no sé, por lo menos lo que yo veía antes, ¿no? Ahora lo voy viendo de otra manera. Gracias, Carmencita, por compartir. Sí, por eso se dice que el evangelista tiene esa intimidad con el Espíritu Santo, tiene esa voz allí para, esa palabra de ciencia también para orar por una persona que está enferma. Y dice, no, mira, que usted puede escuchar a un evangelista. No, el Señor me está mostrando que hay una persona que sufre del corazón. Está oyendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está revelando. Pero también es una persona que, y como mencionaba, es entendida en los tiempos. ¿Cuántas veces hemos compartido la palabra a miembros de nuestra casa, de nuestra familia? Y a veces nos volvemos cansones, a veces ya las personas no nos quieren ni ver ni saludar porque siempre es exhortando, regañando lo que es que no los ve en peligro inminente, pero el Señor todavía no está tocando el corazón, no ha preparado el corazón de esa persona. En pocas palabras, todavía no es el tiempo. Pero cuando Dios toca a una persona y se topa con un evangelista, eso es de una vez, de una, de una que esta persona busca de Dios, se arrepiente. Y tiene un nivel de intimidad con el Espíritu Santo que le permite encontrar el lugar donde quiere orar. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en capítulo 16, en el versículo 8, bueno, en Juan 16, lo voy a parafrasear, dice, cuando venga el Espíritu,
convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es el Espíritu Santo el que provoca esto. Porque aparecen muchos paradigmas dentro del ministerio evangelístico. ¿Cuáles son estos dos paradigmas? El cuándo y el dónde. Un ministerio evangelístico serio no es el que acepta una invitación de una comunidad para hacer evangelismo. Es el ministerio que sabe dónde debe ir, lo inviten o no lo inviten, porque entiende el cuándo y entiende el dónde. Dónde Dios quiere obrar y sabe ciertamente lo que Dios quiere hacer en ese sitio. Entonces, porque muchas personas piensan que en todos los lugares las personas tienen que creer. No, los lugares tienen que estar abiertos para que el Espíritu Santo les pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, es imposible que una persona nazca del Espíritu si no es convencida de pecado, de justicia y de juicio. O sea, para que una persona realmente nazca del Espíritu, para que una persona nazca de nuevo, tiene que haber una convicción de pecado, de justicia y de juicio, porque uno ve personas que hicieron una oración, la famosa llamada oración de fe, pero uno no ve que estas personas se hayan arrepentido, siguen cometiendo pecados, cometiendo injusticias. Entonces, como se habló y se ha hablado en Juan 3, que es nacer del agua y del Espíritu. Una conversión genuina es la consecuencia que la persona ha sido expuesta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha provocado en la persona conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la predicación del evangelista es muy básica, muy sencilla. Usted escucha una prédica de un evangelista y te dice, "Ah, pero ¿quién no sabe eso?" Usted, y dan más vueltas para decir algo y usted ve las prédicas de un evangelista y sí, Jesús te ama y ya, y arrepiéntete y cuentan una historia, una parábola y ya, porque ya el Espíritu Santo ha tratado, ha tratado con la persona. El Espíritu Santo mantiene a la iglesia sensible a la necesidad de las personas que no han sido alcanzadas. Entonces, un evangelista en un equipo de trabajo es necesario. Ahora, dos ministerios que difícilmente trabajan juntos es el maestro y evangelista. Y es tremendo porque el evangelista los gana y el maestro los consolida. Ahora, ¿por qué van a tener de pronto inconvenientes? Porque el maestro es muy organizado, es muy planificador. El evangelista improvisa mucho. Es ya, y hay que hacerlo y vamos a empujar. Acuérdense el ejemplo del carro, vamos a empujar el carro y ya. Le pone fe. Los campos de acción son completamente distintos. El evangelista mira fuera de la iglesia, el maestro mira adentro. Ahora, cuando un pastor es evangelista, te va a escuchar los mensajes, puros mensajes de arrepentimiento. Él no va a cerrar el servicio, la reunión, sino un llamado, sin una sanidad, sin orar por la gente. Él no va a cerrar el servicio sin que alguien se caiga al piso. Si alguien no se cayó en el piso, esa reunión para él fue un fracaso. Si es que no pasa algo. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia se mantiene siempre abierta a las operaciones sobrenaturales del Señor. Y eso es típico en los evangelistas.
Y el pastor es evangelista, normalmente la iglesia tiene una característica muy particular. Siempre tiene gente nueva, pero lamentablemente gente que no tiene profundidad. Entonces se genera una crisis. O sea, no logran crecer, o sea, sí, a pesar de que llegan gente nueva, pero las personas no logran establecerse en diseños, en conocimiento más profundo, en alimento más sólido, y es algo que sucede cuando los pastores son evangelistas y llegan mucha gente nueva y van por su milagro y van por las sanidades, pero no se quedan allí. Entonces, tarde o temprano, como no están recibiendo un alimento sólido, o sea, todos los domingos la misma prédica de arrepentimiento, de milagros, entonces, tarde o temprano esa gente se mueve a otra congregación. Y el, el evangelista tiene una habilidad de oración y ayuno. Para un evangelista, la oración y el ayuno, eso es pan comido, e imparte fe de milagros y alcance del cuerpo de Cristo. Y tiene que ver mucho con la fe. Ellos siempre están impartiendo fe a la gente. Tienes que orar y mira, y vamos al grupo, y vamos a la casa, y vamos a la congregación. Y, y si usted pone un evangelista como líder de un grupo en casa, probablemente crezca muy rápido ese grupo, pero va a sufrir el mismo problema. No va a crecer en contenido. Siempre va a haber llamados, siempre van a ser reconciliados con el Señor y este evangelista no tiene ningún problema con trabajar con esta iglesia, con la otra, y aquí y allá, y, y son efectivos, buscan acciones constantes para restaurar a los caídos, tienen esa carga, y ahí se exponen muchas veces a situaciones complicadas y yo he conocido testimonios de evangelistas que se llevan gente de calle, habitantes de calle, se los llevan a vivir a la casa y tienen problemas y después llegan y los roban y una cantidad de cosas porque la misericordia y ese don por ayudar a las personas está en su corazón. Así como el de maestro siempre está corrigiendo, siempre está enseñando, en el evangelista siempre está el de ayudar a las personas. O sea, no tiene como ese corazón para decir que no. Si les pide una moneda, él da la moneda y le pide el pan o pide y le da a esa persona. Y ellos entienden que la gente necesita ser liberada por Dios y para que puedan venir a Cristo y ellos ven, mira, esta persona está siendo oprimida y reprenden y oran y van, miran que allá hay un endemoniado y pastor, venga para que ore. No, tiene que orar es usted. Y el evangelista es una persona que está constantemente pensando en números, tiene una persistencia visible para buscar la unidad en el liderazgo. Y siempre va a estar hablando de la cosecha, de ir a evangelizar. Y entonces es un tema muy común en los evangelistas. Y son muy buenos y proactivos en la solución de problemas. A todo le ponen fe y encuentran una solución rápida a los problemas. Ellos no van a esperar que la iglesia les dé recursos, que la iglesia le ponga toda una plataforma para que ellos hagan a evangelizar. Los evangelistas resuelven cómo hacerlo. Consiguen el vehículo, consiguen todo. Y consiguen los buses para que la gente vaya y le dan el pasaje y todo ese cuento. Y lo que mueve mucho ese ministerio es las acciones. Hay gente, siempre está avanzando, siempre está adelantando situaciones. Y a un evangelista siempre va a encontrar gente que lo esté siguiendo a cualquier hora, en la noche, en el día. Por esa riqueza ministerial que tiene, por ese don de sanidad, ese don de fe, y puede abarcar varias situaciones. Pues en el tiempo que tengo de conocer al Señor, nunca he visto o nunca he encontrado un evangelista que sea maestro. Y he visto algunos que otros, pero
unos casos muy extraños, pero puede haber evangelistas profetas y es una excelente combinación, pero muy poco frecuente las demás. Y también se dan evangelistas, pastores, apóstoles y apóstoles evangelistas y hay muy buenos resultados. Entonces, una persona con este don es responsable por la dirección y fabricación de decisiones. Tiene ese don de liderazgo y es uno de los dones que está en la lista de ahí en Corintios. Usted es un evangelista que eso mueve gente, tiene ese liderazgo y lo llaman para que lidere grupos en el barrio, que mira que hay que hacer un derecho de petición, que hay que hacer algo, lo busca. Entonces, hay una voluntad general y una voluntad específica. La voluntad general es la de Dios. O sea, toda la iglesia está llamada a evangelizar. Toda la iglesia debe evangelizar y ganar almas. Pero hay una voluntad específica de Dios. Cada congregación tiene un propósito único en su territorio. O sea, cada iglesia, hay una voluntad específica, cada iglesia tiene un diseño y ese diseño va acompañado de un propósito único en su territorio, sanar familias, transformar la educación, abrir fuentes espirituales, o sea, iglesias que son adoradoras, hay iglesias que solamente son unos institutos bíblicos muy buenos. Ahora, tiene que haber un equilibrio necesario. No se puede descuidar lo general por lo específico, ni lo específico por lo general. En la iglesia debe haber una cultura evangelística. El evangelismo no debe limitarse a campañas o cruzadas, sino convertirse en cultura permanente. Es estar allí en intercesión, como el Señor nos ha dado ese diseño, en intercesión, mirar la necesidad de las personas. Y si el Señor guía, llevar compras, llevar comida, llevar ropa, dinero en efectivo, buscar un empleo a la persona, lo que el Espíritu Santo guíe. Pero es algo, es una cultura, eso hace parte de la vida de la iglesia. Toda actividad de la iglesia, así sea recreativa, que vamos a tener un paseo, una tarde recreativa, que vamos a ver bautizo, debe tener fruto evangelístico. O sea, tiene que, cuando no, que vamos a la playa a hacer un family day, un día de familia, allí te va a haber una visita y ahí se evangeliza y ahí se le habla la palabra. Los evangelistas mantienen a la iglesia sensible a la necesidad de los perdidos, o sea, siempre van a están allí apuntando esa necesidad y se aprovechan tiempos y oportunidades, como por ejemplo Navidad. Bueno, deja que nazca el Jesús allí en tu corazón y empiezan a evangelizar y utilizan Navidad, amor y amistad, que el 31 de octubre, que el día de la Biblia, que las vacaciones, la semana de receso, qué sé yo, aprovechan cualquier oportunidad para predicar el Evangelio. Entonces hay que aprovechar tiempos y oportunidades. Vamos a ver ahora las fortalezas y debilidades del evangelista.
La fortaleza tiene un liderazgo y administración naturales. Es un área que son fuertes. O sea, los evangelistas son líderes. Otra fortaleza son proactivos y tienen esa capacidad de resolver problemas. Siempre tiene una persistencia en la unidad y la reconciliación. Una de las áreas fuertes que tiene una unción para guerra espiritual y territorial. Pelean los territorios para arrancárselos de las garras al enemigo. Ahora, ¿cuáles son las debilidades? Actuar por instinto sin discernimiento de espíritus. Muchas veces toman el riesgo de desconectarse de la visión de la iglesia. Un ejemplo, hay un ciclo de ordenamiento, entonces ellos se sumen en esa necesidad, en esa actividad de ganar, 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 entonces eso se convierte allí se desconectan de la visión del tiempo que Dios está señalando allí para la congregación. Y tienen la tendencia a rodearse solo de personas con la misma carga. No, no buscan de pronto equipos complementarios como maestros, profetas, pastores para que le ayuden a equiparse, sino que ellos ven la necesidad, ven la carga y se arriesgan, lo hacen. Ya para ir cerrando este tema, el ministerio evangelístico es vital para la vida de la iglesia. Aunque ha sido deformado en muchos contextos, la palabra y experiencia muestran que el evangelista genuino, aquella persona que Dios le ha llamado, es una persona que siempre va a estar en fe, siempre va a ver o moviéndose con misericordia y obediencia. Se mueven señales y milagros. En una palabra, autoridad impresionante. Mantiene a la iglesia activa y sensible. Se preocupa por el cuidado de los nuevos creyentes. Entonces, recuperar este ministerio es clave, fundamental, para que la iglesia no solamente gane almas, sino que las conserve y las forme en Cristo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sarita, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Has tomado nota? María Cristina, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Todo está clarito, pastor. Maricela, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, pastor, ha sido clara la lección de hoy. Yami, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, pastor, todo clarito, pastor. Carmen, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera sumar? Bueno, la pregunta sería, por ejemplo, cuando uno evangeliza a otra persona, eh, por ejemplo, eh, para que empiecen a congregar, por ejemplo, como a dónde uno lo recomienda, o puede venir con uno, o también puede elegir una otra iglesia, ¿no? ¿Cómo sería, pastor? ¿O por ahí alguna iglesia más cerca o algo así?
Por lo general, cuando uno evangeliza a una persona, esa persona lo sigue a uno. O sea, porque esa persona obró en misericordia con ella, entonces esa persona lo va a seguir. Le va a preguntar, ¿dónde te congregas? ¿Dónde queda tu iglesia? Entonces, en este caso, no le dice, no, si, un ejemplo, en el caso de Carmen, de Yamilé, eh, le pueden decir, no, mira, yo te invito a mi casa el día viernes, el día sábado, nos tomamos algo, te invito a almorzar, te invito a una comida y hablamos de la palabra. Y ahí empieza a disipularlo, a consolidarlo. Y mire, y escúchate esta enseñanza y se le puede dar material. Ya después, si el Señor guía a esa persona a una congregación, pues uno le da esa libertad, pero la persona por lo regular siempre se van a quedar con el que evangeliza, con el que lo evangeliza, con el que le comparte con el que ora por él, con el que tuvo misericordia de él y siempre se va a quedar con esa persona. Y si Dios te entrega a esa persona, pues hay que consolidarlo, hay que disipularlo y para que después él haga lo mismo con otras personas. Ya después el Señor lo guiará a una congregación, pero muchas veces si uno remite a esta persona a una congregación, no lo van a atender, no le van a dar la atención debida, entonces a la persona que le costó es la persona, digamos, que se debe encargar de la consolidación y del discipulado de esta persona. Y cualquier cosa que necesite material de consolidación, pues escriben a Pastor Robertson, me escriben a mí y nosotros le damos material, pero hay que llevar a la persona por un proceso. ¿Quedó respondida la pregunta, Carmen? Sí, pastor, gracias. Pastor Robertson, no sé si quiere sumar algo, decir algo. No, pastor, por el momento no. Vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo. Vamos a pedirle a nuestra evangelista que nos preside en oración. Yami, por favor, presídenos en oración, que ese llamado y esa unción sea impartida sobre la iglesia. Amado Dios, en esta hora, Padre, te damos las gracias, 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 Señor, porque nos has reunido una vez más para escuchar de tu palabra, Señor, de tu propósito que tienes hacia nuestras vidas. Señor oh Dios, también te damos las gracias porque has gobernado la energía, Señor, en la cual hubo una perfecta conexión. Señor Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, por cada miembro de la iglesia, por cada hermana acá reunido, por los hermanos y aún por aquellos, Señor, que no estuvieron. Te pedimos, Señor, que seas tú estableciéndole la salud, dándole los alimentos, el amor y tu paz, Señor, que proviene de ti. Amado Dios, así como tú caminas delante de nosotros, Señor, en la cual ya tú sabes esa persona que está ahí a la espera de tu palabra, Señor, y en la cual tú nos llenas de ti. Señor, oh Dios, que esa persona, Señor, sea alimentada, Señor, y sea saciada, Señor, de esa agua de vida que eres tú, Padre. También, Señor, te pedimos por cada semillita, por cada niño, Señor, en la cual también, Señor, tú nos entregas a nuestras manos, Señor, que ellos sean guardados, Señor, con tu poderosa luz, que ellos sean guardados, Señor, ante tantas cosas, Señor, porque tu propósito, Señor, se establece en su vida. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor, que seas tú guardándolo, guiándolo, protegiéndolo a él, a su esposa, a su familia, a sus hijos, a su mamá y a todos, Señor.
porque solamente tú eres quien nos guarda, solamente tú eres quien nos ama, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor. ¿Quién más que tú, Señor, que nos guarda, Señor? ¿Quién más que tú, que eres nuestro refugio, Señor? Porque el que habita en ti, Señor, estamos guardados, Señor Jesús. Amado Dios, te pedimos, Señor, por todos los enfermos, que seas tú estableciendo tu mano sanadora en cada uno de ellos, Señor. Que sea esa familia, Señor, aún de que no te conoce y te invocan a ti, Señor, que seas tú respondiéndole, Señor, esa oración, esa petición, Señor, en su momento de angustia, Señor, porque así como resucitaste a Lázaro, Señor, tú puedes hacer grandes obras maravillosas, Señor, en cada uno de ellos, en esos hospitales, Señor. También te pedimos por los oprimidos, Señor, por los presos, por aquellos inocentes aún, Señor, que esas mamás, esas familias que te claman, Señor, seas tú en tu perfecta voluntad, Señor, estableciendo, escuchando esas oraciones, Señor, dándole respuesta a esas personas, Señor. Señor Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y te pedimos incansablemente que tu paz, tu amor, tu bondad, tu humildad, Señor, siempre esté en nuestro corazón. Que seas tú siempre guiándonos, que seas tú siempre aconsejándonos, Señor, seas tú siempre abrazándonos, Señor, con tu manto de amor. Que esa luz, Señor, que es resplandeciente, Señor, siempre esté viva en nuestros corazones, Señor, para nosotros también darle, Señor, esa paz, poderle transmitir, Señor, esa palabra a aquellos afligidos que se nos acercan para hablarles de ti. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Amén y amén. 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 No se vayan a desconectar todavía. Quiero compartirles una información importante. Pastor Robertson, ya deja de terminar la grabación ahí, por favor.